noches, que el Señor nos les bendiga. Una vez más es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Sin lugar a duda, algo sencillo que creo que ya lo he repetido la vez anterior o en anteriores oportunidades. La palabra es de Dios y la palabra habla de Dios primeramente. Los seres humanos, criaturas de ese Dios, somos actores secundarios de toda esta historia. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios se ha dignado de revelarse, se ha dignado de mostrarse y se ha dignado de hacerse hombre como nosotros para no solamente revelarse, sino para salvar lo que estaba perdido de este mundo. Hoy básicamente lo que tengo para compartirle no es algo, no va a ser largo, es una buena noticia, no va a ser largo. Es algo sencillo, es algo que quizás muchos de ustedes han escuchado hablar sobre esto, pero no obstante creo que siempre es importante volver a estas cuestiones que vamos a ir planteando de a poco. Y el texto que tenemos para leer en el día de hoy se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 7, del versículo 24 al 28. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 28. Esta es una historia o una parte de un sermón, la parte final del Sermón del Monte del Señor Jesucristo, que abarca desde el capítulo 5 en adelante. ¿Cuánto tiempo habrá llevado al Señor de decir todo lo que aparece entre el capítulo 6, 5 y 7? No lo sé, pero no creo que se haya desarrollado en media hora ni una hora. El maestro tenía en ese sermón para decir de todo. Hasta que llega al final de este sermón, de este mensaje, del mejor de todos los predicadores habido y por haber, del que mejor podía aplicar su misma palabra, el mejor de todos los que se podían parar al frente de alguien. Muchos tuvieron el privilegio de estar al frente de sus palabras. Y al finalizar este sermón nos encontramos con un Señor Jesucristo que dice acerca de dos tipos de cimientos. Ese es el título que hay. Los dos cimientos. Dice el verso 24 hasta el 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina o de sus enseñanzas o de sus palabras, podríamos poner, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los dos cimientos. ¿Qué significa la palabra cimiento?
Básicamente, cimiento, por un lado, es una parte de una construcción que está bajo tierra, que es algo que no se ve y que le da solidez a un edificio, a una construcción. Este cimiento le sirve de base, le sirve de apoyo. Pero también esta palabra cimiento sí, se la utiliza para hablar acerca de principios u origen en que se asienta una cosa no material. Principios u origen en que se asienta una cosa no material. En el relato descrito en estos versos, al final de este sermón, Jesucristo enseña acerca de dos hombres que edificaron sobre diferentes cimientos. El que edificó sobre la roca y el que lo hizo sobre la arena, sobre diferentes elementos. Uno sobre la roca, el otro sobre la arena. Jesucristo simple y llanamente dijo, y de manera tajante, que solamente hay una forma de construir sobre terrenos firmes, sólidos, seguros, mas todo lo demás son terrenos débiles, frágiles, endebles, inseguros. Solo es un terreno firme, solo es un terreno seguro. Todo lo demás, cimientos, son frágiles, se desmorona. El maestro, con estas verdades, declaraba para ese momento quien los escuchaba, pero hasta el último día de esta vida, de este universo, declaraba realidades tan trascendentales para la vida de cualquier ser humano. Jesucristo también enseñaba en esta parte acerca del resultado que produce edificar sobre un terreno o edificar sobre el otro terreno. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Saben? Dos hombres que eran constructores. Déjeme decirle que usted, mientras esté con vida, usted está construyendo algo. El vivir implica construir algo. Porque mientras usted está con vida, usted está con pensamientos puestos sobre algo. Ustedes tienen motivaciones, ustedes tienen ambiciones mientras están en vida. Cada uno de nosotros tenemos los pensamientos puestos en algo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pies afirmados sobre algo. En algún sentido de la palabra, constructores somos todos los seres vivos de este mundo. Todo pensamiento que concibe usted, toda ambición que un hombre acaricia, toda palabra que habla y toda obra que ejecuta es como un ladrillo de construcción. Gradualmente, mientras tenemos vida, se va levantando algo en esta vida. No todos los edificadores son iguales.
Sin embargo, hay dos clases de personas descritas en esta situación. Constantemente construyendo algo. Quizás superficialmente, aparentemente, entre los dos hay similitudes. Superficialmente, quizás se puede observar similitudes entre todos estos constructores. Cosas en común. Pero hay una gran diferencia. Y es la palabra cimiento. Si nosotros vemos y tratamos de remontarnos a los tiempos de Jesús, vemos que las casas construidas en aquel momento no son exactamente las mismas que las de hoy. Es cuestión de usar el sentido común y retroceder 2000 años. Hoy las casas con total seguridad son totalmente más firmes y sólidas que las de aquel momento. Eran tan endebles, tan frágiles, que aún hasta los ladrones podían ingresar con facilidad. Los ladrones podían minar las paredes y entrar, como lo vemos en el capítulo 6, verso 19, que dice: Marcos 2, versículo 4, perdón. Marcos 2, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Recuerdan esa famosa historia que bajaron del techo a un paralítico? Un poco para mostrar lo frágiles que eran los techos, un poco para mostrar lo fácil que podía resultarle a un ladrón ingresar a una casa en aquellos tiempos. Las casas en todo sentido, sus paredes, sus techos, sus cimientos eran frágiles. Todo dependía del cimiento. Los dos constructores tienen en común que levanta su vivienda en un valle, según este relato, que contiene el cauce de un río. Durante la estación seca nunca había problema. Durante la estación seca no corría peligro esas casas. Y bien vemos que hasta ese momento todo puede estar perfecto. Todo sale bien. Mientras no hay diluvio, mientras no hay tempestades, mientras no hay inseguridades, mientras no hay viento, todo está bien. Nada se ha desmoronado. Esa situación tan superficial es una realidad hasta el día de hoy. Mientras todo está bien, no hace falta tener un cimiento que me asegure firmeza. El gran cambio venía en aquellos momentos cuando esos valles se llenaban y se inundaban poco a poco de agua, y cualquier casa construida, si no estaba bien afirmada, en cuestión de horas o días, se desmoronaba. Ahora, el relato muestra acerca de un contraste bien pronunciado entre dos constructores. El primer constructor, el Señor lo relaciona como alguien sensato, es previsor, calcula que la estación seca no durará mucho tiempo. Pronto los cielos se oscurecerán, las tormentas llegarán, las lluvias llegarán.
La casa se verá inundada por las lluvias, azotadas por los vientos, y a menos que se tomen las debidas precauciones, será arrastrada por la corriente venidera, por el turbulento aluvión. Mas el prudente, el sensato, de esa manera se prepara para enfrentar el posible peligro que se avecina. Del primero nos dicen que las lluvias cayeron, vinieron ríos, soplaron vientos, golpeó sobre aquella casa. Pero esta casa no se cayó, porque estaba firmada sobre una roca o sobre las rocas. Cuando leí un poco sobre esto y averiguaba, la correcta o la más parecida traducción era sobre rocas, no sobre una roca, sobre rocas. Los cimientos fueron colocados sobre una roca o sobre la roca. De la segunda imagen nos muestra que lluvias, ríos dieron con ímpetu y aquella casa se cayó y fue grande la ruina. Pero al observar este mensaje, nosotros podemos ver muy claramente que la palabra clave de todo esto era lo que Jesús decía al comienzo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. No solamente oidores, sino quien las hace. Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace es semejante a un hombre prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca. De manera que no solamente encontramos los determinantes de las palabras del Señor Jesús, sino que también vemos la autoridad que habían en sus palabras. Pero también además se muestran la imagen de aquellos que le obedecen y siguen sus pasos. La clave está en los que escuchan y hacen. Repito, en los que escuchan y hacen. A lo largo de la historia, las iglesias se han llenado de multitudes de personas. Se han llenado de personas escuchando mensajes. Se han llenado de personas disfrutando de mensajes. Se han llenado de personas seguras de una historia dentro de la iglesia. Pero el relato nos dice que prudente y sensato es aquel que escucha, pero que también hace las palabras escuchadas. Si nosotros vemos desde versos anteriores, unas buenas cantidades de versos anteriores, podemos encontrar dos tipos de árboles, podemos encontrar dos tipos de frutos, podemos encontrar dos puertas distintas, pero también encontramos dos constructores distintos, en la cual sus casas edificadas están sobre diferentes superficies, sobre diferentes cimientos, sobre diferentes bases. Ahora, ¿por qué dos? ¿Por qué habla de dos árboles anteriormente Jesús? ¿Por qué habla de dos frutos que salen de esos árboles? ¿Por qué no da la opción de 3, 4, 5 diferentes frutos? ¿Por qué habla de dos caminos distintos, de dos puertas distintas? ¿Por qué habla de dos tipos de constructores? Ciertamente Dios estaba hablando a partir de las palabras del Señor Jesucristo, de que solamente hay una vía de salvación, otra de condenación. Solo hay un camino de bendición, otro de eterna maldición. Solo hay un destino eterno de descanso,
solamente hay un destino de eterna destrucción. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ahora, ¿cuáles palabras? ¿A cuáles palabras se refería Jesucristo? Bueno, el contexto inmediato nos lleva a ver que Jesucristo les vino hablando y todo lo que Él dijo está redactado desde el capítulo 5, el 6 y el 7. Eso lo dejo como tarea para sus casas, para que lean el Sermón del Monte. Jesús básicamente se refería a todo lo anteriormente dicho, pero esto tiene un trasfondo de cientos de años, hermano, créame. El trasfondo de las palabras del Señor tiene un trasfondo de cientos y cientos de años. Cuando Dios determinó su santa ley, cuando Dios determinó mostrar su santa ley, desde aquel momento en el Edén, cuando alguien le dijo, de esto no tomes, de ahí en adelante, Dios tuvo misericordia sobre esta humanidad para mostrar su santa y bendita ley, sus santos y benditos preceptos, sus santos y benditos mandamientos. Vemos la imagen de Moisés recibiendo muchos de esos mandamientos. Entonces, cualquiera que oyes estas palabras, alguien en un determinado momento le preguntaba a Jesús y le decía, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el mayor. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos es el resumen de toda la ley de Dios. Todo lo que Dios dio en su ley se trata de amor hacia mi prójimo. Se trata de amor primeramente hacia Dios y hacia mi prójimo. Todos los no que ustedes encuentran, no harás esto, no harás aquello, no se te permitirá esto, no harás esto, no irás esto. Todo se trata de amor y de amor y de amor. Sin querer comparar inmediatamente, déjeme pensar por un momento, en un simple ejemplo. Cuando un papá o una mamá de su hijo de 1 año, 2 años y le dice no a esto, no a aquello, es solamente por amor. Solamente porque ama a su hijo. Y no a esto y no a aquello, para que no te agarre la corriente, para que no te choque nadie, para que no te agarre nadie y te lleve para otro lado, para que... En cambio, la sociedad del día de hoy y la mente de los seres humanos del día de hoy, quizás a lo largo de la historia, ante cualquier ley, nosotros nos ponemos en una situación rebelde. Ante cualquier tipo de ley, nosotros siempre, ante cualquier tipo de prohibición, yo soy dueño de ser lo que yo quiero. Eso de que la Biblia dice lo que tengo, cómo tengo que vivir, cómo tengo que ser, eso es invento de hombre. Así es como hoy la sociedad piensa, y yo estoy segurísimo que cada uno de ustedes han escuchado hablar en estos términos. Pero Jesucristo dijo totalmente lo contrario. El que escucha y hace es el prudente, es el sensato. Acompáñeme a Santiago capítulo 1, verso 22 hasta el 25.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacedores de la palabra de Dios es el llamado para sus hijos. Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Poco a poco nos vamos metiendo en el terreno determinante para que esto sea, para poder encontrar de este mensaje la frutilla de este postre. No son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Acaso estoy hablando de salvación por obras? ¿Estoy hablando acaso de hallar salvación delante de Dios porque hago esto o aquello? No, definitivamente no. Pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. El constructor prudente es el que al construir excavó, ahondó y echó los cimientos sobre la roca. Por otra parte, la imagen descrita por Jesús trae la de un hombre insensato, necio, que no tiene la capacidad de medir sus consecuencias, que no piensa sobre qué va edificando toda su vida. El mundo vive de esta manera. No estoy exceptuando de aquellos que vienen a la iglesia. ¿Por qué? Créame que adentro de la iglesia también está lleno de gente que vive de esta manera. Y créame que podemos pasar 20 o 30 años como yo, tengo en la iglesia 30 años, y puedo no haber fundamentado mi vida sobre cimientos sólidos. Puedo haber estado y estar delante de ustedes, hablarles de lo correcto y de lo preciso, y aún estar sobre terrenos frágiles. Créame que si esta es la primera vez que usted llega a este lugar, usted tiene la oportunidad de poner su vida sobre esa roca que es firme, esa roca que es segura, que poco a poco vamos a ir descubriendo de qué se trata. El mundo vive envuelto de necedad. El mundo no está pensando sobre que el día de mañana vendrán diluvios de juicio. El mundo no entiende ni sabe de que un día daremos cuenta de nuestras vidas. El mundo tiene que escuchar que sus cimientos, mientras sea el materialismo, mientras sea el placer, mientras sea la autosuficiencia, mientras sea el orgullo, mientras sea la vanidad, mientras sea la soberbia, mientras sea el orgullo, lo único que está haciendo es mantenerse sobre un terreno que pronto será derribado y su eterna caída será para siempre. Puedo haber sido inclusive criado adentro de esta iglesia. He salido de la panza de seres cristianos,
seres que aman a Dios, y aún sobre eso no está mi cimiento puesto sobre terrenos sólidos. Aquel que edificó sobre arena, vemos a alguien inestable, desprovisto de firmeza, que ante los vientos y diluvios se desmorona fácilmente hasta quedar en ruina. Esa es la descripción que Jesucristo hizo, no la hice yo. Es aquel que todos sus esfuerzos, todas sus obras, toda su vida están pensadas para este tiempo. Todos sus pensamientos, sus motivaciones, sus deseos están conformadas para la vida presente. De maneras que oidores son muchísimos. Oidores de la palabra de Dios, infinidad de lugares. Bien predicados y mal predicados. Pero oidores de la palabra de Dios son miles y millones en todo el mundo. Pero el problema es que hacedores son demasiados pocos. Muchos, pero muchos son llamados. Pocos son escogidos. Demasiados son los que escuchan de una u otra manera el Evangelio de Cristo. Algunos son los que responden con perseverancia a las demandas de ese Evangelio. Pocos son los que piensan en que todo nuestro ser puede llegar a costar al responder al Evangelio. Y pocos, al entender, responden y dicen: sí, Señor. Me has salvado de una eternidad. He podido entender que tu Evangelio puede darme vida de en medio de mi muerte espiritual. He podido entender que mi vida estaba esclavo de una manera de vivir que era contraria a lo que tú pedías. Puedo entender que necesito de tu salvación. Por lo tanto, mi vida te pertenece. Todo mi ser, mis pensamientos, mis palabras, mi forma de vivir, mi forma de actuar. Esa es la demanda que Dios hace para aquellos que responden al Evangelio. Como mínimo, responder de día en día, crecer de poco en poco. Antes de seguir avanzando, dejemos en claro que esta no es una porción de la Biblia para interpretar acerca de que la salvación es por obra. Nunca ha sido mi intención decir esto. La salvación no es por obra, o de otra manera no es por decir: yo hago esto, yo voy a este lugar tanto tiempo, yo soy bueno, yo no soy malo, yo ayudo a los pobres, yo no soy como aquel ladrón, yo no soy como aquel homicida, no soy como aquel asesino. No, yo soy bueno. Porque soy bueno me heredo la salvación. Bajo ningún punto de vista. Todo lo contrario a eso. Estoy diciendo que el hombre verdaderamente necesita estar sobre terrenos firmes y sólidos, porque todos están afirmados sobre terrenos que pronto serán derrumbados. Más bien lo que Jesús enseña es que la obediencia es una característica de los hijos de Dios. La obediencia es lo que buscan los hijos de Dios. La obediencia identifica a los hijos de Dios. Los hijos de Dios desean aprender más y más acerca de la obediencia a su Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Jesús manifiesta, y ahora estamos entrando en la parte principal de lo que tenía para decir. Jesús manifiesta que sus palabras son
como una roca para mantenerse firme ante la tempestad. Son como una roca para mantenerse firme en esta vida. Son como una roca que nos permite mantenernos firmes ante los sufrimientos. Son como una roca que ante lo porvenir será nuestra firmeza. Jesucristo también hablaba de que pronto se avecina un juicio para este mundo y que la única forma de no caer y no desfallecer ante esa demanda, que será como el peor de los peores vientos, capaz de destruir ciudades, países enteros. Juicio vendrá sobre esta nación, juicio vendrá sobre este mundo, por cuanto rehusaron de creer y depositar su confianza plena en Jesucristo, el Señor y Salvador. Depositar en Él, en su muerte, en su resurrección. Son las palabras de Jesucristo quien posteriormente iban a cumplirse en un madero, quien por esas palabras llevarán a mantener firmeza en los hijos de Dios. Y la ira de Dios, que es una verdad, hermano, la ira de Dios no caerá sobre aquellos que pusieron su plena confianza y obedecieron a ese Dios. La ira de Dios no caerá sobre esa gente, porque su roca, su firmeza, su seguridad, su salvación es algo que no puede ser conmovido por nada ni por nadie. Es un ser con tanto poder, capaz de mantener firme a infinidad de seres pecadores que reconocen su maldad y que vienen ante los pies de Él para pedir perdón, para pedir salvación de ese ser. En Mateo 16, versículo 13 al 18, Pedro se encuentra diciendo algo. Versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros que son mis discípulos, quién diceis que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la declaración de Pedro es que Jesucristo iba a ser la roca de la iglesia. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pocos eran los que reconocían por aquel entonces que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado, que Jesús era el Salvador que llegaba a este mundo. Sobre lo que Pedro decía, Jesús le dijo: ese va a ser el cimiento por la cual levantaré mi iglesia. En Efesios 2:20, Pablo nos enseña un poco sobre esto. Efesios 2:20 al 22. Dice la carta a los Efesios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, el mismo Pablo nos dice: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos muchos textos en Deuteronomio hablando sobre la promesa de que alguien iba a ser esa piedra angular que iba a mantener la firmeza necesaria. Jesucristo se mostró Él como la piedra, que muchos tropezarán sobre esa piedra, pero los que estén sobre esa piedra, edificando de día y de noche, con sus palabras, con sus hechos, con sus oraciones, con su búsqueda de su Señor, con su estudio de su palabra, son aquellos quienes manifiestan por amor a su Señor, por amor a su Padre, no por imposición, no porque lo tengo que hacer, no porque me han dado este deber para hacer, sino porque verdaderamente es lo que más amo, es lo que más deseo, es lo que más necesito, si es que así es. Son ellos los que manifestarán prudencia al construir de día y de noche sobre un terreno firme y sólido. Amado y santo Dios de los cielos, Señor, soy el primero que necesito, Señor, entender tu palabra. Amado Señor de los cielos, habla a mi corazón, habla a nuestras mentes. Abre nuestras vidas, Señor, para que podamos examinar, Señor, y entender si verdaderamente estamos edificando sobre esa roca firme que es Jesucristo. Ayúdanos a entender si verdaderamente tú eres el Señor de nuestras vidas, a quienes hayamos entregado todo nuestro ser. Danos la capacidad, Señor, de tener humildad, si a pesar de nuestra cantidad de años adentro de este lugar, o siendo el primer día, podamos reconocer que solo tú puedes darme firmeza en una eternidad, Señor, que es espiritual. Si tú no eres nuestra roca, nuestra vida verdaderamente está en caída libre. Oh Dios, danos la humildad, la sencillez para que tú puedas mostrar en dónde estamos parados, Señor. Dios, que nuestras vidas verdaderamente puedan mostrar evidencia de nuestra firmeza, evidencia de nuestra seguridad en ti, evidencia de quién es nuestra roca. Que podamos mostrar ante el mundo las características, las virtudes de tú que eres nuestra roca, Señor. Tú quien eres la roca de este mundo. Permítenos, Señor, permítenos conocerte. Permítenos encontrar en tu muerte y en tu resurrección lo más sublime, lo más necesario para nuestro ser. Gracias por esta noche, Señor. Y háblanos de día y de noche en este tiempo, Señor. En tu hermoso y santo nombre. Amén.